En las últimas horas ha llegado a los medios de comunicación de todo el mundo la ficha de la Interpol de una notificación que se buscaba a nivel internacional a Erika Maria N. Esto ya lo decíamos, que cómo era posible que no hiciera ninguna ficha para la búsqueda de esta señora. Había matado a alguien, estaba con un arma, había disparado ese arma hasta en 10 ocasiones, según lo dicho, y bueno, había terminado con la vida en México, en Ciudad de México, de Carolina Flores. Un crimen brutal por parte de la suegra a la esposa de su hijo. Y lo que sabemos de última hora es que ya ha sido detenida en Venezuela. En Venezuela, fíjate hasta dónde había llegado esta mujer, Erika Maria Herrera, acusada del crimen de su nuera Carolina Flores Gómez. Esta mujer de 63 años, aprendida en Caracas este 24 de abril por... Hay varios medios que dicen que ya fue el 24 de abril cuando se resiste a la autoridad y luego es aprendida. Bastante llamativo. ¿Cómo es posible que tardaran tanto? Pero es cierto que estamos a día 30. La noticia ha llegado con muchísimo retraso a todos los medios de comunicación que pensábamos que esta mujer pues seguía por ahí, ¿no? Vivita y coleando tranquilitamente, y han dicho que la han detenido en Venezuela. Vamos a ver en qué parte. Creo que tenemos aquí esta parte de Venezuela del mapa. En Caracas estaba ya esta señora, fíjate. Tenía todo planeado para volar, para ir, y así la pillaron en Venezuela, la persona que presuntamente terminó a tiros con su nuera Carolina Flores, que era una ex Miss Baja California. 6 disparos le dio. Todo fue grabado a través de una cámara con sensor de movimiento para vigilar a su bebé, y el crimen fue perpetrado en la tranquilidad de su hogar, con su esposo allí, Alejandro, y su pequeño de 8 meses presente. Una indignación, una controversia alrededor del caso que crece cada día más debido a que la pareja de la modelo realizó la denuncia a las autoridades casi un día después de haberse cometido los hechos. Algo terrible. Incluso hay informaciones que hablan de que supuestamente le dio leche del cuerpo de esta mujer. La verdad, lo que sabemos a día de hoy es que ella fue detenida el viernes 24 por el delito de resistencia a la autoridad en Caracas, en la capital venezolana. Pero las informaciones oficiales lo que dicen es que ingresó a una mencionada ciudad 16 de abril, un día después de haber cometido el crimen. Todo vía Panamá, y la persona detenida se encontraba bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizaban las gestiones necesarias para formalizar una extradición a México para allí poder condenarla y encarcelarla, ¿no? De hecho, es cierto que se filtraron muchos vídeos. La Fiscalía de Ciudad de México decían que ya había sido detenida esta señora, y así aún es cierto que aún tenemos varias incógnitas alrededor del homicidio que indigna a todos los mexicanos, en un nuevo caso que obviamente está siendo investigado como feminicidio, en el que en cuanto a las reacciones de las autoridades fueron demasiado cuestionadas. De hecho, una de las primeras incógnitas alrededor de la investigación es el testimonio del guardia de seguridad nocturno de aquel edificio. De acuerdo con las pesquisas, lo que se dice es que afirma no haber escuchado ni una sola detonación ni ruidos inusuales. ¿Cómo es posible esto? Y la segunda duda que surge alrededor del caso, obviamente, era la declaración del esposo, que este no hizo la denuncia sobre la muerte de su pareja hasta el día siguiente, cuando se presenta en la Fiscalía de México. Y es que es cierto que las reacciones que él tiene cuando empieza a gritar, cuando escucha esas detonaciones, es muy tranquila, muy... ¿Qué has hecho, mamá? O sea, no es como que estemos en esa situación. Es una barbaridad tremenda. Vamos a ver cómo ha sido la captura de esta señora, que parece ya el Mencho. ¿Cómo fue la captura de Erika Maria N? Vamos a verlo. 27 años, como ya lo has dicho, la ex Miss Baja California, que habría sido víctima de 6 disparos mortales de un arma 9 milímetros por parte de su suegra, Erika María Guadalupe Herrera Corián, de 63 años. Según hemos podido averiguar, investigando esta noche,
la señora Erika María Guadalupe habría entrado a Venezuela vía Panamá el 16 de abril, es decir, un día después del asesinato de su suegra, la ex Miss Baja California. Carolina fue asesinada el 15 de abril en su departamento de Polanco, como ya lo hemos informado a lo largo de nuestras transmisiones. El marido, Alejandro, demoró un día en ir a la fiscalía a hacer esta denuncia. Esto, si bien no lo ubica como un cómplice, ha generado cierta sospecha que podría haber permitido que su madre pudiera escapar de territorio mexicano vía Panamá para llegar a Venezuela. Finalmente esto resultó infructuoso en cuanto a mantenerse prófuga de la justicia internacional y de la justicia mexicana, por cuanto fue detenida bajo una figura muy, pero muy controversial. Se le detuvo por desacato a la autoridad, pero nos dicen las fuentes de nuestras muy bien informadas que eso fue solamente un pretexto para detenerla mientras esperaban la alerta roja emitida por las autoridades de Interpol desde la Ciudad de México. En estos momentos está detenida en las dependencias de la Interpol en el centro de la capital venezolana, Caracas, esperando que los trámites diplomáticos se hagan efectivos, es decir, que se... Bueno, pues ahí tenemos estos trámites que tienen que realizarse. En próximas horas seguramente lo veamos. De hecho, a ver, lo más llamativo de todo este caso para mí son las reacciones. El cómo se ve en ese vídeo después de haber disparado a esta chica, el esposo diciendo, ¿qué pasó? O sea, con él se acerca con un bebé de 8 meses a esa escena grotesca, una barbaridad, en donde tu madre ha matado a tu esposa a tiros y que tu madre se diga, me hizo enojar. O sea, ¿cómo puede ser esto, no? Y luego, obviamente, Erika María en ese momento le dice algo así como, tú eres mío, le puntualiza. O sea, ¿cómo puede ser esto? Una barbaridad tremenda que obviamente está indignando a toda la población mexicana y a las demás estancias del mundo que están escuchando todo este relato del caso. Reciba toda la información oficial para proceder a su extradición por las vías legales. Esto habla de un perfecto entendimiento entre las autoridades mexicanas y las autoridades policiales venezolanas. Hasta ahora no se ha conocido una versión de la acusada de homicidio de por qué o cómo fueron las cosas. Sí se sabe que su hijo, cuando descubrió el cadáver de su esposa, la ex Miss de Baja California, Carolina Flores, le dijo, estás loca, ¿qué hiciste? ¿La mataste? Y dijo, sí, porque me hizo enojar. Estos fueron los términos, muy fríos términos, del asesinato de un ser humano y de una persona tan apreciada y conocida en la ciudadanía mexicana y a nivel popular del Estado de México. Bueno, estamos a la espera y continuaremos investigando qué es lo que va a suceder en las próximas horas con la detención y cuando tengamos la posibilidad de que se concrete de una vez el traslado hacia tierras mexicanas. ¿Qué tal, Eric? Si necesitas saber algo más. Sí, no, importante, Norberto, el dato que nos das en el sentido de que habría entrado allá a ese país el día 16 de abril, es decir, un día después de que cometió este homicidio, de acuerdo con el video que se hizo. Sí, hay que ver cómo sale de aquí. Es cierto que, claro, tuvo 24 horas. O sea, 24 horas muy importantes en las cuales, por supuesto, el hijo le dio todo el tiempo del mundo, incluso ya para salir de allí, de ese país, coger cualquier tipo de vuelo y fíjate hasta dónde había llegado ya, hasta Caracas, ¿no? Hasta Venezuela.
seguramente igual se pensaba que allí, por todos los problemas que hay en Venezuela, pues no se iban a poner con este caso y no la iban a pillar en ningún momento, pero fíjate que la Interpol saca unas fotografías que aquí pues censuran su cara, pues no entiendo por qué tampoco, o sea, literalmente es la Interpol la que está sacando la imagen, o sea que, bueno, pues ya está, ¿no? Y así vemos que igual se pensaba ella que quizás no la iban a pillar aquí. Hizo viral un video que fue grabado ahí mismo en el departamento, ahí en Polanco, con una cámara que había sido instalada, se supo después, para monitorear pues al menor de edad que estaba ahí, y que bueno, este fue el video que pudo captar todo lo que ocurría en ese departamento, de cómo llegó y cómo le disparó en contra de esta joven. ¿Se sabe en dónde se escondía? ¿Cómo fue la detención allá en Venezuela, Norberto? La detención, aquí probablemente hubo una muy efectiva labor de la Fiscalía Mexicana, porque la Fiscalía Mexicana extraoficialmente habría notificado, por los contactos que generalmente se tienen a través de Interpol, habría notificado a Venezuela que posiblemente podría entrar una señora de nombre Erika María Guadalupe Herrera Corián, de 63 años, y que le surgía por lo menos detenerla hasta que se iniciase la averiguación por cargos de asesinato de su nuera. Y esto hizo que en un altercado, porque ella se negó a ser detenida, dijo que por qué, que estaba en otro país, que no tenían autoridad para detenerla por un delito que ella no había cometido, o incluso lo negó. Bueno, de hecho, a ver, esta es la situación en torno a cómo pudo haber sido esta detención, si no la pudieron detener por asesinato y demás. Pero de hecho, en las últimas horas lo que se ha resaltado es que hay una línea de investigación bastante ampliada, en donde una entrevista se ha dicho que supuestamente había circunstancias muy extrañas detrás de este asesinato. Más que nada porque supuestamente la joven había recibido una indemnización millonaria tras la muerte de su padre. ¿Qué es lo que había pasado aquí? O sea, ¿todo fue por dinero? Básicamente se habla de 2 millones de dólares. Esto es lo más polémico. Presuntamente es un dinero que fue recibido en compañía de su suegra y de su esposo, y a partir de aquí uno de los tíos de Carolina Flores sugirió que tanto Alejandro como su madre podrían haber tenido un presunto plan para quedarse con toda esta cantidad. Estas son las sospechas que hay ante la gravedad de los hechos. Obviamente es que las críticas hacia Alejandro no solo se centran en el retraso para reportar el crimen, que también, sino en su reacción durante y después del ataque. Quizás pensaban que todo esto iba a estar grabado, que no lo iban a pillar a esta señora, por eso tarda tanto en poner la denuncia. Esta es la teoría que hay alrededor. Parece que no ha salido para nada bien esto, si es que se planeaba de esta manera. Y la verdad que no, el comportamiento no parecía de alguien que presenciaba un hecho de tal gravedad. O sea, como que él pensaba que eso iba a pasar en algún momento, y esa actitud es interpretada como distante. Lleva a algunas personas a pensar que habría tenido algún nivel de participación o conocimiento previo de que ese suceso iba a pasar. Pero bueno, es muy llamativo si realmente habría un motivo económico detrás del crimen de Carolina Flores. 2 millones de dólares habría detrás de esto. Vamos a ver también lo que decía el esposo de Carolina, porque parece que ha hablado en las últimas horas y lo han colocado por aquí. Alguna de las últimas noticias. Salido a la luz sobre el caso de Carolina Flores, ex reina de belleza de Baja California, quien presuntamente fue asesinada por su propia suegra. Esto es lo que se sabe según información revelada mediante C4 en Alerta. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el esposo de la víctima dio sus primeras declaraciones a las autoridades sobre lo ocurrido el 15 de abril dentro de un inmueble ubicado en la colonia Polanco, tercera sección. Según su testimonio, antes del ataque, salió a pasear con su bebé en carriola. Al regresar a casa, encontró a su madre platicando con Carolina. En ese momento, la mujer identificada como Erika María N. le pidió que las dejara solas para hablar de problemas que ya existían entre ellas.
Cabe recordar que, según la misma fuente, la suegra acusaba a Carolina de quitarle el amor de su hijo, haberle robado y no permitirle ver a su nieto. El esposo Alejandro Sánchez se retiró a otro cuarto con su bebé. Fue entonces cuando escuchó un ruido muy fuerte, que describió como un cohete. Al salir, encontró a Como un Carolina cohete. tirada en la cocina, con manchas de sangre. Al reclamarle a su madre, ella respondió que Carolina la había hecho enojar. Minutos después, la mujer huyó del lugar con todo y maletas. Tras lo ocurrido, el esposo no dio aviso inmediato a las autoridades. Explicó que su prioridad fue atender a su bebé, alimentarlo, bañarlo y después contactar a su abogado, quien le recomendó declarar los hechos. El caso también incluye un video que se hizo viral en redes sociales, captado por una cámara instalada en el área del cunero de la hija de la víctima. Se trata de un dispositivo. Obviamente es muy impactante porque existe el vídeo, ¿no?, que está grabando por los bebés, este tipo de cámaras de seguridad que tienen en las casas, ¿no?, algunas personas. Y la verdad que si está vídeo del crimen, cómo sucede todo y demás, creo que hace el caso mucho más grande, ¿no? Con sensor de movimiento que se activó automáticamente, grabando el momento previo al ataque. En ese video se escucha una conversación entre la suegra, Carolina y el esposo, que fue subiendo de tono. Ahí, la mujer menciona que viajó desde el fin de semana previo para llegar a la Ciudad de México en automóvil, y también le dice a su hijo que él es su familia, pero Carolina no. Según Carlos Jiménez, el ataque ocurrió debido a que la suegra acusaba a Carolina de haberle robado a su hijo. Hasta el momento, Erika María N. permanece prófuga de la justicia, luego de haber escapado tras el crimen. ¿Qué opinas sobre lo ocurrido? Te leemos en los comentarios. Bueno, obviamente yo también os voy a ir leyendo todo lo que opinéis de este caso, las fotografías que van saliendo poco a poco y las revelaciones que hay sobre el esposo de Carolina Flores. Bueno, la información que tenemos es sobre el arresto. Aquí está la foto oficial de esta señora por parte de la Interpol, esta notificación roja que salía, que se buscaba por su presunta participación en el delito de feminicidio de Carolina Flores. Pedían cualquier información sobre su paradero, que se comunique de inmediato a las autoridades locales o a la Interpol. Y aquí vemos la fecha del hecho, que era el 15 de abril de 2026, y parece ser que el mismo día ella ya entra en Venezuela. O sea que todo estaba planeado, todo estaba planificado para salir de México, para ir hacia este sitio. Y claro, como no había ninguna alerta de que ella había matado a alguien, pues ese día era facilísimo pues coger un avión, coger un barco, coger cualquier cosa para salir de México hasta llegar a otro país, que es, en este caso vemos que era Venezuela, Caracas. De hecho lo hizo mal, ¿no? Porque pensándolo bien, si llega a ir a otro país, creo que ni siquiera podrían haberla pillado, ¿no? Pero bueno, menos mal que en este caso sí que la pudieron coger, y aquí vemos toda la notificación de la Interpol para poder registrar y luego condenar dentro de un tiempo a esta señora por el crimen de Carolina Flores. Se conocen nuevas pistas de la suegra señalada de desvivir a su propia nuera, a la exreina Carolina Flores Gómez, quien fue encontrada sin vida en una habitación de su propio apartamento en México. La mujer, que está identificada como Erika María Herrera, pues es la principal sospechosa y madre del esposo de Carolina, pues sigue prófuga de la justicia. Las autoridades siguen tras su pista, pero hay muchas versiones, muchas hipótesis, y una de las que más ha tomado fuerza es que al parecer su propio hijo le habría ayudado a escaparse. Pues para hablar sobre este caso está con nosotros desde México el experto David Saucedo. David, bienvenido a Voz de Fondo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hay muchas preguntas, ¿no?, todavía sobre esta lamentable tragedia. ¿Qué hipótesis se conocen hoy sobre ese paradero de esta suegra? Bueno, la última información que dio a conocer la policía de la Ciudad de México es que pudieron contactar a el taxista que llevó a la suegra de Carolina desde el del apartamento en Polanco, un barrio residencial de alta plusvalía de la Ciudad de México, a un destino que no se ha dado a conocer. Ella es originaria de Ensenada. Las autoridades en Ensenada, después de las manifestaciones multitudinarias que se dieron hace unos días, prácticamente han blindado la ciudad, han hecho investigaciones, parece que no se encuentra en Ensenada. Para referencia de quienes nos ven, nos escuchan,
Ensenada es una ciudad de puerto con playa que se encuentra más o menos a 3 días de camino de la Ciudad de México por tierra, que es el trayecto que habría realizado la suegra de Carolina para trasladarse a la Ciudad de México, en donde lamentablemente por una discusión de un origen desconocido, de una razón desconocida, le habría dado muerte a la ex reina de belleza. No está en Ensenada, de acuerdo con versiones de las propias autoridades of the records, y no se tiene conocimiento de dónde pudiera encontrarse. Ya se emitió una ficha roja para Interpol a efectos de que la Policía Internacional pudiera empezar las investigaciones y verificar los accesos en los puertos, en los aeropuertos de otros países en donde se presume quizá pudiera haber escapado. Sin embargo, las autoridades mexicanas perciben que pudiera estar oculta dentro de México, en la propia zona metropolitana de la Ciudad de México, con alguna persona conocida, es una persona que tiene una capacidad económica también importante y que eventualmente ella estuviera tratando de evitar el cerco de captura con el respaldo de alguien. Ya su hijo está detenido por haber sido partícipe, acusado de cómplice, al haber denunciado 24 horas después el asesinato de su esposa y permitiendo de esta manera que su madre escapara. Ya vamos a hablar, David, sobre el hijo, pero hablaba usted ahorita de ese vehículo que ella al parecer entonces tomó luego de que saliera de la casa. Minutos antes habría soltado el arma, la habría dejado en el piso, va hasta una habitación, según versiones que se conocen, saca sus maletas y es así como huye de este edificio. Sí, se confronta con su hijo en el video que circula de manera viral en redes sociales. Él le reclama esta situación de haber abierto, disparado un arma de fuego en contra de su esposa. La reacción de su hijo también sorprende. En México no tiene como tal una reacción de dolor, de reproche, únicamente un reclamo superficial a su madre. Finalmente se corta la grabación justo cuando tú señalas que ella toma sus maletas y se retira. De igual manera, la expresión verbal que ella tiene después de haber cometido este asesinato es de extrema frialdad y deja ver a su vez que se trata de una persona, una madre dominante que le expresa a su hijo que él es de su propiedad, que ella no es así y que justifica la agresión hacia Carolina diciendo que le disgustó, la hizo enojar. Es decir, muestra un perfil de una persona con un desequilibrio psicológico importante. Y entonces ahora sí hablamos de ese hijo, David, que nos lo decías ahorita, que al parecer pues ya está capturado y está siendo investigado porque sería esa persona que de pronto le ayudó a su madre a escapar, según versiones, porque duró 24 horas entonces para denunciar lo que había hecho su propia madre con su esposa. Pareciera una acción concertada, en efecto. En México, el esperar tanto tiempo para denunciar un feminicidio, en este caso 24 horas, siendo testigo presencial de los hechos, es causal y se le imputaría también como presunto cómplice del homicidio. Esto debido al endurecimiento del marco legal en México para este tipo de eventos. De hecho, la suegra de Carolina, en el caso de que sea detenida, estaría purgando una sentencia de entre 35 y 70 años de prisión, dependiendo de todas las atenuantes o agravantes que pudieran acumularse dentro del juicio. Intuyo que en el caso de que sea detenida, desde luego que va a haber un clamor popular para que se le dé la pena máxima. Y creo que tiene todos los elementos para que sea así. Y estamos hablando también de Alejandro Sánchez, el hijo de esta mujer, la suegra de Carolina, y quien entonces estaba también en ese apartamento, en otra habitación, con el bebé, ¿no? Un bebé de 8 meses. Sí, en efecto, pareciera que, de acuerdo con lo que refiere el hijo en la declaración ministerial que dio, me parece que el día de hace unos días, él expresa que su madre, al momento de llegar a su vivienda, le pidió que la dejara a solas con su nuera para poder conversar. Él se retira con el bebé y retorna a la habitación en la que estaban ellas después de escuchar las detonaciones consecutivas que se realizan y que le habrían quitado la vida a la reina de belleza. Pero algo que cobra hoy pues mucha relevancia, ¿no? Y que hablan mucho los medios de comunicación y las hipótesis, pues son esas horas que pasaron antes de que se activara pues esa búsqueda, se activara esa denuncia, luego de que esta suegra pues al parecer entonces terminara con la vida de su propia nuera.
Sí, el esposo de Carolina señala que se encontraba en una situación de estrés postraumático, que se encontraba en shock y que eso inhibió la capacidad de reflejos y la toma de decisiones. Pero esto, te reitero, en México es causal de complicidad, de modo que va a ser muy complicado que la defensa del esposo de Carolina pueda argumentar una situación de bloqueo mental para hacer esta denuncia. Lo van a condenar, seguramente será sentenciado, incluso en ausencia de su madre. Es para todos evidente que el lapso de tiempo que él esperó para denunciar el feminicidio era para permitir que su madre escapara de la acción de la justicia. Y hay unas versiones, David, que se hablan sobre, al parecer, dineros, control y además celos. ¿Qué más han dicho las autoridades sobre este caso? Son sobre todo familiares y amigos de Carolina los que han dado elementos adicionales. De acuerdo con tíos de Carolina, su propio padre habría fallecido en Estados Unidos en un casino después de forcejear con elementos de seguridad que al momento de someterlo le habrían asfixiado y habrían provocado su fallecimiento. Habrían llegado a un acuerdo de reparación económica con el casino y esto le habría dado a Carolina una capacidad económica importante. De acuerdo con familiares de Carolina, el móvil del asesinato habría sido apropiarse de ese recurso, de esa cuenta bancaria, y habría sido planeado por la madre y el hijo de Carolina. Es un poco endeble la hipótesis, pero está cobrando fuerza. Es una nueva línea de investigación. Amigas de Carolina, confidentes, han hablado a los medios de comunicación sin dar su nombre para señalar que la madre, la suegra de Carolina era una madre dominante que influía poderosamente en su hijo y que eso fue un factor importante para que ella tomara la decisión de emigrar de Ensenada, una ciudad que se encuentra al norte del país, a la Ciudad de México, a un barrio residencial de alta plusvalía. Y ahí estaría viviendo de semanas, de meses atrás, con su esposo. Esto habría provocado también la molestia de su suegra. Pero todo esto que se comenta por medios de comunicación de México que están entrevistando no forma parte de la narrativa que está construyendo la propia autoridad ministerial. Más bien son versiones que están dando, se entiende, es comprensible, el profundo dolor y conmoción que generó este episodio está provocando que muchos testigos y personas que vieron parte de la relación de Carolina y su esposo estén hablando con medios de comunicación. Pero entonces esos testigos, esos familiares, esos amigos están hablando de que habría sí ese dinero de por medio, esa fortuna de la que hacía parte entonces, de la que tenía la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez y por quien entonces la suegra iba detrás de ese dinero. Sí, eso es lo que se menciona, pero carece de elementos probatorios. No sabemos el monto de este recurso, no sabemos además si en la línea de sucesión la herencia sería cobrable por el esposo o familiares de Carolina. Es decir, hay muchos cabos sueltos. Lo que se menciona son pistas, evidentemente, que la autoridad tiene que revisar, cotejar, confirmar, y en su caso me parece poder llegar al fondo de cuál fue el móvil del asesinato. A mí me da la impresión de, por lo que se escucha en el video, por lo que se alcanza a ver en la grabación, por las declaraciones del esposo, que se trata de un conflicto intrafamiliar que derivó en un lamentable episodio. Es un tema de una madre dominante para con su hijo, un hombre al parecer débil, además de carácter, que tenía este especie de sometimiento hacia su madre. Mientras tanto, su madre sigue prófuga de la justicia. David, no se sabe, han pasado varios días, pero todavía no se conocen pues, más avances en esta investigación. ¿Cuánto le podrían dar de cárcel a, primero, si la capturan y arranca la investigación, como ya está siendo investigado su hijo? ¿Cuánto podrían pagar ellos? Porque el caso fue catalogado como un feminicidio. Entre 35 y 70 años, dependiendo también de las agravantes, de las atenuantes. Percibo que el juez que lleve el caso va a tener mucha presión mediática, social, política incluso, para que a la suegra se le condene con la pena máxima, es decir, 70 años. Su hijo, por haber sido cómplice, tendría una penalidad, si no me equivoco, máximo de 20 años. De todos modos, es una penalidad grande.
por haber sido testigo presencial de la situación y no haber denunciado a tiempo el feminicidio y que habría permitido evidentemente que su madre escapara. Eh, pero quizá el factor de mayor preocupación para todos en México es la situación del bebé. Es decir, se trata de un infante que súbitamente, en el caso de que todo esto avance en el sentido que estamos comentando, se habría quedado sin su papá y sin su mamá. Y en estos momentos, ¿quién tiene el bebé de Carolina, David? Familiares de Carolina, bajo la supervisión de las autoridades de la Ciudad de México. Se trasladaron a la Ciudad de México para que estuvieran cercanos a él. No han dado las autoridades el nombre para proteger a los familiares. Los propios familiares tenían miedo de que la mamá, la suegra de Carolina, tuviera más cómplices y pudiera proceder en su contra. De tal suerte que ahorita los familiares de Carolina que tienen al bebé, que le están cuidando, están de hecho en una casa de seguridad protegidas por las propias autoridades de la Ciudad de México. No se descarta entonces la hipótesis de que de pronto esta suegra haya tenido ayuda por parte de otras personas, aparte de su hijo Alejandro. Esto se deriva del hecho de que en la grabación de video, la extendida, la que no circula tan profusamente, eh, la suegra de Carolina expresa que hicieron, en plural, ella y su acompañante, N horas de camino para viajar de Ensenada a Ciudad de México. Es decir, no fue un viaje que realizara ella en solitario, sino que iba con alguien más, una persona no identificada de la cual no tenemos más datos. Pues David Saucedo desde México, gracias por haber estado con nosotros aquí en Voz de Fondo Podcast y continuaremos pues muy atentos desde Colombia y sin duda alguna pues una tragedia que le ha dado la vuelta a muchos países luego de que entonces al parecer esta suegra le haya quitado la vida a su propia nuera, a esta reina de 27 años, Carolina Flores Gómez.